Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿Qué impronta le dará Roberta Metsola al Parlamento Europeo tras ser reelecta como presidenta? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político español Adrián Celaya, director del Centro de Análisis y Consultora CAI Center, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. La política maltesa Roberta Metsola fue reelegida como presidenta del Parlamento Europeo para los próximos 2 años y medio, con una postura activa por el apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania. Su reelección fue apoyada por 562 de los 720 parlamentarios, de los cuales, a su vez, participaron 699 y 76 votos fueron en blanco o anulados. Metsola repite mandato en el Parlamento Europeo tras ser elegida por primera vez en enero de 2022, tras la muerte del expresidente del organismo, David Sassoli. El entrevistado. Y hacemos un contacto con Europa para hablar con el analista político español Adrián Celaya. Él es director del Centro de Análisis y Consultora CAI Center. Adrián, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, estupendamente. Encantado de estar contigo y con Sputnik, por supuesto. Adrián, la política maltesa Roberta Metsola fue reelegida como presidenta del Parlamento Europeo para los próximos 2 años y medio, según los resultados de esta votación. ¿Qué primer análisis haces de este resultado? Bueno, las funciones de los presidentes de Parlamento suelen ser bastante formales y no siempre es fácil sacar conclusiones claras de un nombramiento de este tipo, ¿no? Sí es cierto que lo que podemos destacar es digo que no es fácil sacar conclusiones, salvo casos excepcionales, ¿no? De presidentes que tienen una gestión muy particular y llaman especialmente la atención, pero no es desde luego lo habitual. Sí es de destacar que ha conseguido una amplia mayoría y que, esto de alguna forma revalida el papel de Roberta Metsola como representante, si se quiere, de una mayoría parlamentaria pues claramente configurada en torno, digamos, a los sectores o a los grupos políticos más centristas, digamos. Adrián, ¿y quién es Metsola y qué impronta le va a dar a esta presidencia? Bueno, Metsola es una política abogada y política maltesa de Malta, alineada o parte del Partido Popular, del Grupo Popular Europeo, y que lleva ya una trayectoria de 2 años aproximadamente como presidenta del Parlamento. Y sus declaraciones han sido limitadas, pero muy alineadas con conceptos europeístas y con las estrategias generales de la Unión Europea, en las que comparte formas de ver las cosas pues con una gran parte de los grupos de la Cámara. En este sentido, salvo los grupos más situados, digamos, en los márgenes de izquierda o de derecha del entorno político del Parlamento Europeo, se sienten cómodos desde el punto de vista de su gestión. Adrián, la reelección de Roberta Metsola fue apoyada por 562 votos de los 720 parlamentarios, de los cuales a su vez participaron 699 y 76 fueron en blanco o nulos. ¿Qué le permite este resultado con esta mayoría absoluta a la que tú haces referencia? Bueno, es una mayoría clara, evidentemente superior a la anterior, que de alguna forma sí le posiciona como una persona no polémica. Esto es algo importante a efectos de un cargo como la presidencia de un parlamento, siempre teniendo en cuenta que es un cargo con competencias básicamente de procedimiento. Pero de cualquier forma, este consenso también nos refleja una continuidad en
concepción de lo que se ha llamado a veces el Partido Único Europeo, que es esa homologación ideológica que de alguna forma viene produciéndose desde los años 90 entre los grupos de izquierda, de centro, de derecha, entre grupos socialistas, liberales, populares, democristianos, etcétera, y que ha sido especialmente llamativa en Europa, aún más que en los propios estados. En buena parte, como consecuencia, las políticas de consenso tiende a haber un reparto de cargos en la Comisión Europea entre estos grupos políticos, de tal forma que ninguno de ellos se considera en la oposición realmente. Es decir, en la Comisión Europea, independientemente de quién sea la presidenta o el presidente, pues es una comisión en la que participan los distintos grupos. Entonces, vemos muy claramente cómo dentro de estas instituciones falta o falla, si se quiere, en sentido negativo, esa relación gobierno-oposición que de alguna forma dinamiza la vida política en los Estados miembros o en otros países, ¿no? Esta, digamos, confluencia de intereses, esta sintonía a la hora de opinar o de emitir el voto entre los grandes grupos se ha extendido en este caso, esto es interesante, a ECR, del grupo de conservadores y reformistas, liderado por Giorgia Meloni, y esto también nos da una idea de en qué medida este grupo de Giorgia Meloni está cercano o puede intentar estar intentando acercarse a estos grupos mayoritarios, fundamentalmente al Partido Popular Europeo. Adrián Metsola es miembro del Partido Popular Europeo, que apoya la política de la jefa de la Comisión Europea, me refiero a Ursula von der Leyen, y su reelección para un segundo mandato de 5 años. ¿Cómo impacta esto en von der Leyen? ¿Son buenas noticias para ella? Evidentemente, el hecho de que la presidenta del Parlamento y la presidenta de la Comisión pues sean del mismo partido, pues bueno, evidentemente es un factor positivo para ellos, ¿no? Pero bueno, esto tiene una importancia relativa en el caso de Europa, primero por la propia configuración de las instituciones, con un Parlamento que tiene competencias muy limitadas, ¿no? El verdadero poder está en los representantes de los Estados, en el Consejo, ¿no? Más que en la Comisión, que tiene un carácter más ejecutivo, y más que en el Parlamento. El Parlamento ha ampliado sus funciones en los últimos años, pero siguen siendo funciones limitadas, ¿no? Y por otro lado, el que el presidente del Parlamento sea de uno u otro grupo tiene también una importancia relativa, precisamente por esta situación de sobreconsenso que existe entre los grandes grupos políticos de socialistas o socialdemócratas, populares y liberales, ¿no? En la práctica, el que el presidente sea de uno u otro de estos grupos, pues tampoco tiende a cambiar nada sustancial en la propia dinámica del Parlamento, ni tampoco en la relación entre el Parlamento y la Comisión Europea, ¿no? Adrián, la presidenta del Parlamento Europeo, reelegida, aboga activamente por el apoyo militar de la Unión Europea a Kiev. ¿Cómo analizás esta situación y sus futuras consecuencias en Europa? Sí, esto es así. Lamentablemente es el tono que en este momento impera en las instituciones europeas. Yo creo que probablemente lo más llamativo es esta propuesta de Kaja Kallas, quizás el líder de los Estados miembros más activamente antirruso, la propuesta de Kaja Kallas como alto representante exterior, como vamos a decir ministra de Exteriores y Asuntos Exteriores, si se quiere, ¿no? Esto refleja una voluntad de que ese puesto, más que una configuración de carácter diplomático, tenga casi al contrario una configuración de un enfoque de agresivo y prebélico. Pero bueno, este es el contexto en el que están las instituciones europeas, pero que no es más que una consecuencia del contexto en el que se sitúan las grandes corporaciones europeas, ¿no?
Esto no es algo que los grupos políticos decidan por sí mismos, sino que les viene inducido fundamentalmente desde estas grandes corporaciones, como se suele decir, o Wall Street o la City, como queramos decirlo, que están realmente en una situación de pánico en este momento. Una situación de pánico frente a un nuevo mundo que piensan que no van a controlar, es decir, una evolución del mundo hacia ese contexto multipolar que les va a llevar a perder el control global que han tenido hasta ahora, por un lado, y por otro lado, esa impresión de que el avance de los países emergentes, de Rusia y de China fundamentalmente, o el que Rusia gane la guerra en Ucrania en especial, pues va a ampliar la influencia política e ideológica de estos países, que ya es muy importante en muchos sectores en Europa, y al final va a generar una corriente que muy posiblemente pues les va a barrer del poder económico y del poder sociopolítico. Adrián, ya en los minutos finales quiero pedirte una evaluación sobre el Parlamento Europeo. Bueno, lamentablemente el Parlamento Europeo es probablemente una de las instituciones más disfuncionales dentro de una Unión Europea que ya es en sí misma claramente disfuncional. Probablemente las posiciones más radicales desde el punto de vista de las estrategias absurdas del posmodernismo, del posmocapitalismo de los últimos 30 o 40 años se han registrado precisamente en el Parlamento Europeo, ¿no? Que ha tendido siempre a protagonizar, digamos, las posiciones más activas también en contra de los sectores políticos o de los países que de alguna u otra forma se distanciaban de las culturas dominantes en Bruselas, ¿no? Es decir, ha sido una posición tremendamente integrista y en la que los distintos grupos políticos mayoritarios se han alineado para defender de una forma absurda lo que ellos consideran que debe ser la Unión Europea y en contra de cualquier concepto o de cualquier posibilidad de pluralidad política o de pluralidad social o cultural, algo que en principio debería ser opuesto a lo que es la concepción esencial de un Parlamento, pero lamentablemente esta ha sido la realidad. Hay que dar por supuesto que en la medida en que precisamente estamos en una configuración nueva del mundo, esto va a traer consigo inevitablemente una nueva configuración de Europa Occidental y de la Unión Europea. Está claro que Europa es un continente con una tradición común muy importante y además en el que los Estados miembros por sí mismos pues bueno, se han convertido en estados relativamente pequeños en el contexto mundial, y esto justifica que Europa tenga instituciones comunes, pues bueno, en algunos ámbitos muy claramente, como en algún tipo de representación exterior, en su caso defensa, mercado interior, etcétera, pero claro, el que esas funciones a realizar se gestionen correctamente, pues no quiere decir que sea necesario ni mucho menos mantener las actuales instituciones de la Unión Europea, y muy probablemente lo que Europa va a necesitar va a ser una auténtica reestructuración institucional, una nueva configuración institucional que vuelva a reposicionar al conjunto de la clase política y de la acción política europea, mirando hacia sus ciudadanos y no tanto hacia intereses externos, ya sea de Estados Unidos o de las grandes corporaciones. Adrián Celaya, analista político español y director del Centro de Análisis y Consultora ECAI Center. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muy bien, Alejandra. Pues ya sabes que yo encantado, como siempre, de estar con vosotros y hasta cuando queráis. Un saludo. Las protestas en Europa en contra del apoyo a Kiev pusieron en jaque a los políticos durante la pasada campaña por las elecciones europeas, al abrir con sus exigencias una ventana de cambios y oportunidades. Los reclamos continúan ante la pérdida en la calidad de vida, la falta de empleo y los niveles de inflación. En Telescopio conversamos sobre este tema con el investigador uruguayo Nicolás Pose, magíster en Economía y Política Internacional. Momento de análisis. Primero que nada, enfatizar en lo que tú me preguntabas, de que son un grupo de presión muy poderoso, ¿verdad?
históricamente con la construcción misma de la Unión Europea, retomo mi comentario anterior, Sí. la política agrícola común recibe 1/3 del total del presupuesto de la Unión Europea. Y eso se explica en parte por la capacidad de organización y de ejercicio de presión que tienen los grupos agrícolas. Después, en cuanto a la coyuntura, bueno, la amenaza de lo que significa la apertura del mercado, las regulaciones relacionadas a climáticas, ¿verdad? Sabemos que hay algunos targets de la Unión Europea que tienen que ver con la reducción de emisiones que afectan al sector agrícola. La Comisión Europea argumenta que ha brindado respuestas para ello, que algunos subsidios atados a reducciones de emisiones podrían compensar la pérdida de rentabilidad que supone transitar esta vía. Lo que argumentan los productores es que son procesos muy complejos, procesos muy costosos, muy burocráticos, y que a los que no logran acceder y que finalmente no terminan funcionando en la práctica. Yo creo que ahí hay un espacio para el rearmado más específico de estos incentivos de cara a alcanzar las metas de la Unión Europea. Pero creo que en el fondo hay algunos elementos más centrales que tienen que ver con que los agricultores se plantean que su mercado siga siendo protegido. Entonces eso implica, por ejemplo, volver a cerrar las importaciones desde Ucrania, no firmar el acuerdo con Mercosur, que sabemos que es un tema que está arriba de la mesa y que preocupa fuertemente a este sector, y que las emisiones, las metas de reducción de emisiones al menos se dilaten. Creo que estos son los principales planteos de estos grupos de cara, bueno, a asegurar sus márgenes de rentabilidad y creo que tienen el elemento de presión adicional de que se vienen las elecciones europeas y que hay grupos políticos, sectores políticos no tradicionales, por llamarlos de alguna manera, que están buscando capitalizar su descontento. Entonces, bueno, eso genera una ventana de oportunidad para que los productores planteen a los grupos políticos tradicionales, sobre todo de centro derecha, que son los que han concitado el mayor apoyo de los agricultores en Europa, en las elecciones europeas, de que tomen en cuenta sus medidas. Creo que es una ventana de oportunidad que están intentando aprovechar. En el último año han aumentado los cuestionamientos en Europa a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia por la crisis en Ucrania, que tú mencionabas como uno de los factores de lo que está ocurriendo con las protestas agrícolas, y a raíz de los severos efectos en la economía y la forma de vida de las distintas poblaciones. Vimos también en 2022 y 2023 paros y marchas por la crisis energética y el descenso en la calidad de vida de los europeos. Incluso lo hablamos contigo en otros programas en Telescopio. Lo que está ocurriendo en este 2024, Nicolás, ¿puede lograr que la Unión Europea revea las sanciones o su vínculo con Estados Unidos en materia económica, o es más fuerte la relación con Washington que con su propia gente? A ver, yo lo plantearía de este modo. A ver. Visualizo que la Unión Europea ha adoptado para sí misma en el acierto o en el error la cuestión de la guerra en Ucrania como un asunto existencial para la propia Europa. El hecho del retorno de la guerra al territorio europeo significó en muchas capitales europeas una reorganización de un montón de cuestiones, porque se lo visualiza de este modo. Se lo visualiza como una amenaza fuerte a todo el armado de seguridad internacional que rige en Europa. De hecho, visualizo que es Europa que está más preocupada por sostener el apoyo de Estados Unidos a Ucrania que en sentido opuesto. Dicho esto, hay algunas cuestiones o algunas derivaciones económicas en las cuales los costos de asumir este esfuerzo son asimétricos. El caso más notorio es el caso de la energía, que tú bien planteabas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene autosuficiencia energética. Entonces, frente a la emergencia de un conflicto de este tipo, tiene mayor capacidad de responder hacia eso, por ejemplo, aumentando su producción de gas natural y proveyéndose, o de shale oil, y proveyéndose a sí mismo a costos razonables. Europa tiene más dificultades porque tiene que importar estos insumos, y los importaban tradicionalmente desde Rusia. Estados Unidos aparece como una alternativa, pero los precios que ofrece Estados Unidos son mayores a los que obtenía Europa en el pasado.
Europa sale a buscar otros proveedores, por ejemplo Medio Oriente, pero bueno, también se enfrenta a una nueva situación regional allí también convulsionada, lo cual pone en riesgo, si bien tal vez no los suministros, el precio. Entonces, eso sigue generando presión porque esos precios de la energía luego, como bien sabemos, se trasladan a toda la economía. En el fondo de todo esto está la cuestión de cada uno de los países y regiones de adaptarse a este tipo de shocks. Y bueno, claramente Europa, por sus características, y en particular por el armado energético que tenía previo a la guerra, bueno, tenía menores capacidades de readaptarse a esta nueva situación que las que tiene Estados Unidos. Y eso ha afectado, como tú bien decías, el nivel, el costo de vida, lo que se llama la crisis del costo de vida, teniendo en cuenta además que se arrastran algunos fenómenos previos, ¿no? Los efectos no saldados de la crisis de 2008, que pegó muy fuerte en Europa, la crisis de la pandemia posteriormente, son todas cuestiones que se van sumando y que, bueno, van agregando cierta tensión al contrato social. Y las protestas, sean estas u otras, bueno, son en alguna medida un reflejo de ello. Hablabas al comienzo de la entrevista a las elecciones europeas, ¿no?, que se van a dar este año, y esta ventana de oportunidades que señalabas muy hábilmente. ¿Estamos cerca de un cambio en el continente promovido desde las calles? Y bueno, siempre estas elecciones generan un poco de incertidumbre porque a diferencia de las elecciones nacionales, se ha visto una mayor variación en el voto en algunos países. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que era el caso del Reino Unido antes de su salida. El Partido por la Independencia del Reino Unido solía obtener en estas elecciones una porción de voto mucho mayor que la que obtenía en elecciones nacionales. Veremos en el marco de esta elección si los partidos y sectores tradicionales logran capitalizar gestionar esos descontentos y buscan tratar de aplacarlos y de ingresarlos dentro de su agenda de políticas y de respuestas políticas, o si todas estas demandas emergentes se encuentran en eco en espacios alternativos que desafían la propia construcción y arquitectura de Europa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algunos movimientos que bien plantean salidas similares a las de Reino Unido, o propuestas de derecha radical que cuestionan el proyecto europeo en sí mismo, lo cual, se puede llegar a dirimir en estas elecciones. Todavía es muy temprano, no hay que subestimar la capacidad de los partidos y grupos tradicionales de la política europea de sobrevivir y de mantenerse en el centro de la agenda. Lo han hecho hasta ahora, pero bueno, habrá que ver qué sucede en esta nueva instancia. ¿Y qué se está haciendo desde los distintos gobiernos para calmar las protestas? Y bueno, eso en cada país lo procesa de distintas maneras, y luego también hay directivas a nivel europeo. Por ejemplo, a nivel europeo ya se está hablando sobre, dilatar algunos de estos targets sobre reducciones ambientales hacia el futuro. Se está conversando con organizaciones agrícolas sobre cómo mejorar la transmisión de este esquema de subsidios para que llegue de manera más efectiva a los productores y sus condiciones de rentabilidad se vean mejoradas. A nivel nacional sabemos que los distintos países han hecho esfuerzos por aplacar los efectos de la crisis energética. Ahí las iniciativas son muy variadas, pero en algunos países se han puesto topes a los precios que las distribuidoras pueden cobrar. En otros países se ha subsidiado la oferta, se ha puesto dinero para que los productores y distribuidores de energía puedan venderla a un costo menor. Pero es un contexto desafiante en el cual se emergen estas cosas y cada país reacciona en el marco de su coyuntura política, y también vemos, como te decía, algunos lineamientos o directivas más generales que surgen en el marco de la Unión Europea. Y en el marco de estos objetivos medioambientales, ¿corre riesgo el Pacto Verde Europeo? Bueno, yo creo que en cada una de las dimensiones de los objetivos que se plantea este nuevo Pacto Verde va a haber desafíos, porque claro que la reducción de emisiones afecta cómo está estructurada la actividad económica en la actualidad, y ahí el diseño de políticas tiene que ser muy, muy fino, muy detallado para asegurar la sustentabilidad económica de esas actividades productivas, al mismo tiempo que se procura mejorar su sustentabilidad ambiental. No sé si me explico, pero sí. La idea es que las políticas públicas tienen que acompañar esa transformación hacia una mayor sustentabilidad ambiental. Y en cada uno de esos planos hay desafíos.
tanto sea en el plano industrial como en el plano de la producción agrícola. En el fondo, también hay que tener en cuenta que Europa en este partido no lo juega sola, sino que tiene que lograr mantener ciertos niveles de competitividad a nivel internacional. La producción industrial europea no se dedica únicamente al consumo interno, sino que compite en el resto del mundo, y el encarecimiento de la producción puede ser un problema, por lo que de vuelta ahí la política pública va a jugar un rol, ya está jugando y va a jugar un rol a través de distintos mecanismos de apoyo a esta transición. Y y también aparecen coyunturas que plantean estos desafíos. Yo creo que además Europa va a procurar o tiene que procurar socios para el establecimiento de este pacto, porque bueno, si no, eso también puede afectar negativamente algunos de sus relacionamientos con el resto del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en la introducción de este llamado mecanismo de ajuste en frontera para las emisiones de carbono, Sí. lo cual hasta el día de hoy es una medida unilateral de política comercial que la Unión Europea va a tener que sentarse a negociar con sus socios comerciales. Porque, caso contrario, bueno, puede ser un nuevo frente que se abra a nivel internacional, lo cual no creo que sea lo que la Unión Europea busca, sino que por el contrario, estimo que requeriría y preferiría generar esto en el marco de alianzas internacionales con otros países y regiones. Así que son muchos desafíos, son muchos temas que están en la agenda, algunos más coyunturales, otros más de largo aliento, como este que tú me planteas. En medio de estos cambios, el mundo avanza hacia la multipolaridad y nuevos caminos de cooperación de la mano de los BRICS. La posibilidad de adoptar monedas nacionales en el comercio entre los miembros del grupo también se plantea como una medida estratégica para fomentar la estabilidad económica y financiera. En Telescopio conversamos con el doctor en estudios políticos y magíster en relaciones internacionales y globales, Sergio Rodríguez Helfenstein, exdirector de Relaciones Internacionales de Venezuela. Voces expertas. Bueno, según la información que yo manejo, son alrededor de 20 países en todo el mundo que han manifestado su intención de incorporarse a los BRICS. Hay países muy importantes como Argelia, como Nigeria, como Indonesia, países que son muy, muy importantes a nivel regional y a nivel global. No solo porque en el caso de estos tres que te mencioné, que son grandes productores de energía, pero también hay otros países que han manifestado su intención. Pero ya te digo, lo que te manifestaba hace unos minutos, no se sabe cómo se ingresa a los BRICS, no se sabe por qué un país y no otro. O sea, imagínate, los BRICS cometieron el grave error de incorporar a Argentina. O sea, bueno, eso fue una propuesta de Lula que llevó a los BRICS a un error garrafal, sabiendo que era muy posible la victoria de Milei, y bueno, lamentablemente Argentina le tiró la puerta en la cara a los BRICS, y eso fue porque a Lula se le ocurrió que tenía que entrar a Argentina, porque bueno, imagino por su amistad con Alberto Fernández, y lo quería favorecer en tiempos electorales. Pero ¿cuál es el sustento de eso? Nadie lo sabe. En términos del análisis racional, es una locura lo que hicieron. Entonces, ¿por qué ingresar a Argentina y no Brasil, no Bolivia, que tienen gobiernos mucho más estables? Pero también, ¿por qué no Argelia? ¿Por qué Etiopía y no Argelia? ¿Por qué no Indonesia? ¿Y por qué sí Egipto? O sea, no se sabe, no se sabe cuál es la mecánica, cuáles son los requisitos, cómo se discute, cómo se debate. Pareciera desde afuera, cuando uno lo observa, que se respetan las áreas de interés geográficas de cada uno de los 5 miembros iniciales, y en ese sentido son esos miembros iniciales los que proponen nuevos ingresos en su entorno y a partir de países con los que se tiene una buena relación. Pero cómo se aprueba, yo no lo sé, la verdad que no lo sé. Ahora Rusia, como te digo, ha manifestado su voluntad de apoyar el ingreso de cada vez una mayor cantidad de países. Pero acuérdate que una de las cosas malas y buenas que tienen los BRICS, yo diría que más buena que mala, es que es una organización heterogénea que no es el Consejo de Seguridad. Aquí no hay derecho a veto. Eso es muy bueno, que no haya derecho a veto.
que obligue al consenso, al debate, a la discusión democrática para el ingreso. Pero bueno, eso también necesita de generar un mecanismo que establezca claramente y que los países sepan si quieren ingresar a los BRICS, qué tienen que hacer o con qué requisitos tienen que llenar. Eso hoy no está claro. Rusia está manteniendo conversaciones sobre la desdolarización de las relaciones comerciales con países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, así como también los países miembros de los BRICS. ¿Cómo ves este proceso, sobre todo en la región? Bueno, es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Tú estás hablando de Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son países pequeños, pero digamos también que hablar, por ejemplo, del comercio entre China y Rusia, que está alcanzando 200 millones de dólares y que ya prácticamente se hacen rublos y yuanes. Estamos hablando del comercio con Irán, estamos hablando del comercio con Arabia Saudí, que es un comercio muy grande por el intercambio en materia energética. Muchos de los países asiáticos que forman parte de la ruta de la seda también están, incluso India está haciendo parte de su comercio en monedas distintas del dólar, comerciando con sus monedas locales. Ese es un proceso irreversible, porque la coyuntura actual ha hecho patente que el dólar, hacer que el dólar sea la moneda de cambio mundial, es finalmente un mecanismo coercitivo, un mecanismo que es utilizado con fines de chantaje y de coerción, y además estamos hablando de que el dólar es la moneda de un país que está en una situación de crisis económica desde hace 40 años y que precisamente ha tapado esa crisis económica de Estados Unidos de los años 80 del siglo pasado, emitiendo dólares inorgánicos, lo cual amenaza una gran inflación mundial, y países, por ejemplo, como Arabia Saudí, que es un gran aliado de Estados Unidos, no quiere hundirse junto al dólar. Y eso está pasando en otros países como los Emiratos, como Qatar, etcétera. Entonces, este es un proceso que se está dando. O sea, uno conoce, porque las noticias transmiten más las grandes transacciones que se hacen, o sea, las transacciones que se hacen en países muy, muy grandes, pero por ejemplo, India y Sri Lanka ya acordaron realizar las transacciones en monedas distintas del dólar, y así hay muchos países que en sus relaciones bilaterales están llegando a esos acuerdos. Entonces, eso es un proceso irreversible, sobre todo porque estamos en un mundo donde ya el 38% de la población mundial vive bajo sanciones. Entonces, cuando estamos viviendo bajo sanciones, los mecanismos tradicionales del comercio que se regulan, entre comillas, a través de la Organización Mundial del Comercio, que es una agencia de Naciones Unidas, ya no sirven. Y las Naciones Unidas no son capaces de regular esa situación. Entonces tiene que recurrir a un mecanismo paralelo, y así como se están construyendo los BRICS, se están construyendo una serie de otros mecanismos alternativos a partir de la ruta de la seda, a partir del corredor norte-sur, en materia de seguridad, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Comunidad de Estados Independientes, es decir, la Comunidad de Estados Eurasiáticos. Es decir, se está creando una gran red de asociaciones, de organizaciones, tanto en materia política como en materia económica, comercial, financiera y de seguridad, que apuntan hacia la creación de un mundo distinto, de un mundo diferente, de unas relaciones distintas, no solamente en el plano político, desde el punto de vista multilateral. Y por cierto, el tema financiero no está ajeno a ello. Sergio, siguiendo un poco la línea de las consecuencias de las sanciones que aplica Estados Unidos de manera unilateral, Europa ya sufrió pérdidas por valor de 700.000 millones de euros tras los intentos de cortar los suministros de gas ruso, y se estima que a finales de año se va a estar alcanzando el billón de euros. ¿Por qué considerás que Europa sigue acatando lo que dice Estados Unidos, a pesar de que
una y otra vez comprueba que esto lo perjudica y afecta directamente a sus poblaciones. Mira, el presidente Putin acaba de decir hace unos días, acaba de hacer una aseveración que es verdad que sonó muy fuerte, pero es la pura realidad. El presidente Putin, en su intervención en el foro de San Petersburgo, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial Alemania no era un país soberano. Entonces, eso hay que proyectarlo. Si Alemania, el país más poderoso económicamente de Europa, no es un país soberano, que se puede aspirar o esperar de los otros. Lo cierto es que eso que se llamó el Plan Marshall y que se vendió como un plan de cooperación de Estados Unidos para la recuperación de Europa tras la guerra, en realidad fue la compra de Europa por parte de Estados Unidos. Así como invadieron México y se robaron la mitad del territorio mexicano en el siglo XIX, ahora en el siglo XX hicieron lo mismo, pero a través de recursos financieros que no tenían en el siglo XIX, aunque sí utilizó recursos financieros en el siglo XIX, porque toda la Luisiana francesa la compraron, también compraron Alaska, pero ahora se compraron todo un continente, se compraron a toda Europa, y esa compra significó la compra de las élites europeas. Hubo alguna resistencia, la más conocida de todas es la del general de Gaulle y de Francia. Hay que acordarse que Francia nunca formó parte del mecanismo militar de la OTAN hasta que el presidente, no recuerdo ahora si fue Hollande o Sarkozy, lo ingresaron hace muy poquito tiempo. Entonces hubo una visión europeísta por encima de la visión atlantista, pero finalmente sigue imperando esta visión atlantista de las élites europeas, que está visto. Han decidido incluso sacrificar a su población en función de subordinarse a Estados Unidos. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí nuestro espacio de análisis político Telescopio. Pueden volver a escuchar la entrevista en latamnews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. Bueno, es una mayoría clara, evidentemente superior a la anterior, que, bueno, de alguna forma sí le posiciona como una persona no polémica. Esto es algo importante a efectos de un cargo como la presidencia de un parlamento, siempre teniendo en cuenta que es un cargo con competencias básicamente de procedimiento. Pero bueno, de cualquier forma, este consenso también nos refleja pues una continuidad en ese concepción de lo que se ha llamado a veces el Partido Único Europeo. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.